¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el De eso se trata y me han platicado que aquí vive el doctor Víctor Toledo. Vamos a ver si tenemos suerte y lo encontramos para platicar sobre su poesía, sobre su jardín, que una es reflejo de la otra sin duda alguna. Y vamos a ver si encontramos al doctor Víctor Toledo para platicar sobre toda su obra poética. Hola Ricardo. Víctor, Qué me han gusto. dicho por ahí que Pásale, aquí vive un tal Víctor Toledo. Aquí es tu casa. Ay, gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente. Gracias por ¿Y tú? recibirnos. Bien, No, pues al contrario. muchas gracias por la invitación. Gracias Y por además invitarnos. es un lujo poder platicar de tu poesía, de tu obra, en algo que lo refleja, que es tu jardín, Víctor. Pues mira, este jardín es en realidad el que escribe mi poesía. Exacto. Porque para escribir un libro de poemas, generalmente empiezo con el diseño del jardín o de una parte de este. Y entonces ya solo va tomando vida, va formando un diálogo con los momentos en que yo bajo a revisarlo, a cuidarlo, y entonces se da una contemplación. Y Se van escribiendo. y se da el dictado de los poemas, Qué maravilla. que casi son del diario, y entonces, pues sin querer me he vuelto muy prolífico. Pero pues llega un momento en que yo siento que el jardín es el que está escribiendo Tienes un verso, los a ver, libros. no sé si me equivoco, pero un verso que un poco describe esa parte donde dices, el símbolo hace al mundo, el símbolo crea y no al revés, ¿no? Y creo Sí, que eso así. es un poco de lo que estás planteando ahorita. Sí, pues Orfeo, pues no solamente es un dios o un semidios, sino que es el símbolo no solamente del renacimiento, sino de la certeza más que de la fe, de que nosotros somos seres divinos, somos dioses, y que estamos aquí para devolvernos a esa condición. Claro. Esa es la religión órfica. Después de esa religión, pues viene el cristianismo, con el renacimiento como una de las partes fundamentales, pero he aquí que el renacimiento incluye, como en el orfismo, el cuerpo y el alma. Claro. O sea, renace el alma junto con el cuerpo, porque son una unidad, ¿no? Así es, Víctor. Concretamente, yo creo que este jardín comenzó a escribir mis libros con Del Polen. Del Polen es un libro totalmente con la voz de este jardín. ¿De qué año fue, Víctor? Del 2019 es su publicación. Ok. Pero claro, este libro, que es un libro más complejo que los otros dos que vienen, en el sentido de que aquí el lenguaje se propuso concretamente ser el que pensara. Entonces, pues me costó más trabajo su revisión. Claro. ¿No? Pero después se soltó en una especie de trilogía y vino en el 2023 en su publicación Coro de Core en el Jardín, que coro es el coro dionisiaco y símbolo de la fertilidad y de la feracidad, y Core pues es uno de los nombres de Perséfone. Core es un significado maravilloso porque es la doncella vieja, ¿no? Claro. Y Perséfone es muy importante también en mis libros, porque Perséfone es el símbolo de los ciclos y del renacimiento. De cada vez que renace Perséfone, que regresa del Hades
entonces comienza la primavera. Y cuando Perséfone retorna al Hades, de donde viene Hadas, que significa destino, Claro. Entonces comienza el invierno, ¿no? Y el invierno viene de Infernus, Ujú. el infierno, El infierno. que es, digamos, que es el reino de los Oye, muertos. y eso que nos estás platicando, pues el pulso lo tienes aquí, ¿no? En este jardín, que Sí. también son esos ciclos, ¿no? De invierno, de verano. Así es, Oye, pero a ver, regresémonos al primer libro. primer libro. Y quiero que me platiques un poco cuál fue el diálogo, cuál fue el primer segmento de este jardín que fuiste creando precisamente con este libro. Bueno, mira, de pronto me comencé a dar cuenta que cuando yo sembraba una planta, una flor, entonces comenzaban una serie de sincronicidades Exacto. maravillosas, ¿no? Por ejemplo, llegaba un colibrí y entonces me comenzaban a aparecer colibríes en las geodas que colecciono, me comenzaban a regalar colibríes y de pronto ya esa planta tenía un brillo que parecía un hilo de telaraña que se conectaba con una estrella y entonces pues ya yo decía, bueno, Paren un poco. algo Algo está pasando. algo ¿no? pasa aquí, ¿no? Claro. Pero entonces este libro, sin embargo, fue consciente de eso, ¿no? Que el jardín estaba provocando una serie de sincronicidades, de conexiones Claro. terrenales cósmicas y por lo tanto del poema, ¿no? Claro. Poéticas. Y por lo tanto yo recomencé una vieja búsqueda que es encontrar otra vez el origen común de la palabra y el pensamiento. Oye, además, leyendo precisamente este libro, Orfeo en el Jardín, junto con este primer tomo de tus ensayos, me vino a la mente una frase que escuché hace algunas semanas, que estábamos en el momento de la biología, ¿no? Desde la perspectiva de que pues, las grandes innovaciones científicas tienen que ver con hallazgos o con desarrollos en términos biológicos. Pero lo que me di cuenta es que está íntimamente relacionado con lo que tú estás reflexionando desde la perspectiva poética. Ah, claro, lo que pasa es que desde la mitología, todo lo que está descubriendo la ciencia, pues ya se entendía, ya se sabía, Claro. ¿verdad? Pero la mitología se expresa de forma simbólica y poética, y sin embargo es una cosmogonía muy compleja. Caminemos. Entonces, desde la mitología, pues todas las plantas tenían un espíritu, que son las ninfas. Estas se convierten en musas, ninfas más especializadas, y luego se convierten en hadas, Claro. y luego se convierten en la mitología celta, y luego también pueden devenir en brujas o en las vírgenes. Pero porque cada planta tiene un lenguaje, tiene una lengua. Por ejemplo, por allá hay una planta que molesta mucho a las enredaderas acá, que se llama correguela. Pero es la variante del muérdago de los druidas. El muérdago tiene propiedades entre comillas alucinógenas. Claro. Pero es la voz de las hadas que le enseñó a los druidas la medicina, la poesía y la música. Entonces, todas estas plantas... Bueno, que abrevan esos dos polos, ¿no? Claro. Cada planta tiene un espíritu, Claro. tiene una voz, tiene una misión y tiene un destino, ¿no? Y también para ti, porque pues
nosotros tenemos un doble, Claro. que por cierto, ninfa significa la novia, pero también significa el doble, Wow. y que es la misma esencia mitológica prehispánica, que en zapoteco es Genda el doble, y entonces todos nosotros tenemos un Genda vegetal y un Genda animal, ¿no? Y si ¿Has explorado cuál es el tuyo, Víctor? sí, mira, lo traigo acá, Ah, el colibrí. es un colibrí. Y también por ahí anda un felino, ¿no? Ok, qué interesante. Entonces, y es el nahual. Mm, Y entonces este nahual, pues es tu doble en la naturaleza. wow. Si este doble se enferma, pues entonces tú te puedes enfermar, tu alma se enferma, porque en realidad el jardín está reflejando Tu alma. finalmente tu alma, ¿no? Oye, hablando, quiero que me expliques un poco qué es lo que estamos viendo acá. Me estabas platicando que es una colección en específico. Sí, mira, esta es una colección muy difícil de lograr porque estamos en una montaña. Ujú. Y entonces estas son plantas del trópico, son plantas de mi tierra. eh, y, y entonces son muy difíciles que se adapten, pero pues con la constancia se han ido adaptando. Y este es un floripondio dorado, una trompeta dorada. Aquel es un floripondio blanco pero chino, es decir, tiene varias flores dentro de sí. Este también, mi mamá lo tenía hace casi 40 años y murió, y cuando estuvimos a punto de tirarlo, me dijo el jardinero, no, déjalo, posiblemente renazca, y mira, renació. Wow, qué maravilla. Pero también es un floripondio bellísimo, llegó a esa altura y tiene campanas múltiples, ¿no? Oye, Víctor, y hay cuándo fue? floripondios rosas que también están por allá, pero son muy difíciles de conseguir aquí los floripondios morados. Los que se ven aquí son los blancos, o rojos, ¿no? rojos. Los blancos y los dorados. Ok. Pero te digo, aquí son más difíciles de cultivar. Ahora, este es el lugarteniente, en realidad, del toloache. Exactamente. El toloache, sin embargo, es una planta que significa justamente, como la vid, un renacimiento, una muerte total y un renacimiento. Muerte total entre comillas, ¿no? Porque el toloache, pues desaparece. Cuando ya termina su floración, ciclo, que es en verano, desaparece completamente. Entonces, sin embargo, el toloache es la planta principal del vuelo de las brujas. Y el sustituto es el floripondio. Entonces, es como una etapa. Tienen escopolamina. Okay. Es decir, son plantas solanáceas, que significan que son plantas que absorben mucho la energía del sol, que es la energía con la que vuelan los nahuales, los dobles o las brujas. Las brujas, mal llamadas brujas, porque en realidad son nahuales, pueden ser hombres o mujeres, ¿verdad? Pero pues es una adaptación claro. Por ahí escuché de esa saga española. Claro. Pero igual, las brujas de Europa volaban con la belladona. Y entonces, pero aquí la planta principal es el toloache. Claro. Oye, escuché que estas plantas precisamente se consideran como plantas inteligentes, ¿no? Son distintas a las otras plantas que tienen, o sea, que perciben la vida de... Todas las plantas son sensibles e inteligentes, todas. Es más, yo siempre he pensado, y está ahí en el primer libro, en este, que en realidad la inteligencia de las plantas es una inteligencia cósmica y mucho mayor que la de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, las orquídeas. Uf. Las orquídeas pueden imitar
el vuelo de una abeja, el olor de una abeja, las formas de una abeja. Claro. Y La comunicación que tienen con otras especies y claro, entre ellas, ¿no? Claro, ¿no? Y los árboles se comunican por medio de redes maravillosas que son los hongos, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Pueden decir, cuidado, hay una plaga, ¿no? Cuidado, hay un incendio, o hay que proteger a este que está débil, A eso voy. etcétera. Fíjate que están haciendo esos estudios de cómo se comunican los bosques, ¿no? A partir de los hongos. Sí, pero todo eso ya está en la mitología. Exactamente. Entonces, eso es algo muy interesante. Pero ¿no? vivimos... alejados de eso, ¿no? Pero hace unas décadas comenzó la gran comprensión de la mitología, ¿no? Uh-huh. Con Campbell, por ejemplo, con Le Goff, uh-huh, etcétera. Comenzamos a entender qué cosa era, cuál era la lengua de la mitología y todo lo que nos quería decir. Pues era la lengua cósmica, ¿no? Claro. Una lengua trascendente. Así es. Y que está, pues, siempre de manera simbólica y poética. Claro. Porque ¿qué cosa sería lo poético? El tejido reconstruido del todo. Porque la poesía vuelve, digamos, a tejer o hacer el texto que significa tejido de la unidad. Uh-huh. Y por eso te proporciona sanación y felicidad. Eso es muy significativo. Porque te vuelve a unir, claro, con el mundo, que es lo sagrado, y si avanzas más en la conciencia, pues te vuelve a unir con Dios, y tú te vuelves Dios. Claro. Y la reflexión es... Que eso es lo órfico. Y la reflexión es que estamos tan alejados de la poesía, ¿no? Como sociedad, como pueblo, y creo que eso es algo importante que hay que Claro, subrayar, ¿no? Es natural, porque vivimos en el reino de la muerte y estamos acercándonos cada vez más a un posible final irremediable. Y entonces, por lo tanto, el lenguaje de la trascendencia, pues es el lenguaje que está más en peligro, es el que menos quiere el sistema o los sistemas escuchar. Me entonces, recuerda el poema con el que abres este libro, ¿no? Precisamente, que es una afrenta importante al sistema. Ese es un poema, pues que se convirtió en un poema provocativo sin querer, ¿no? En este libro yo mezclo varios mitos buscando su esencia. Entonces, recuerdo que en este poema, como hay una parte que dice, yo soy el poeta de poetas, uh-huh, pero eso lo decía Hölderlin, ¿no? Sí. Entonces hay un tipo bastante loco que se puso todavía más loco y todo el día pues estaba enfebrecido, molestísimo con ese verso que pensaba que era mío, que yo lo había dicho directamente. No entendió la referencia. No entendía la referencia, ¿no? Okay. Y entonces pues estaba furioso. Pero por si fuera poco, entonces me escribe Xolocotzin. Sí, Ángel. Ángel. Me escribe y dice, oye, ¿ya te crees el Hölderlin poblano? Le digo, ¿por qué? Dice, pues estás escribiendo que tú eres el poeta de poetas. Le digo, ¿en dónde? Y entonces es que era una reseña y habían citado esa parte, ¿no? Claro, entonces estaba descontextualizado. Pero lo que yo digo es que en realidad es Orfeo el que es el verdadero poeta de pues poetas. Bueno, pues el libro ¿verdad? Lo dice, ¿no? Claro. Ahí está la referencia. Hölderlin sí, digamos, vibraba con lo divino, ¿no? Claro. Pero no tenía la magia ni el poder de Orfeo, ¿no? Pues, vamos, oye, entonces, a ver, pues, enséñanos los secretos de este jardín, y creo que uno de estos secretos es este espacio, ¿no? Dedicado a las hadas, Víctor. Bueno, pues mira, te enseño para empezar que este es un jardín también, un jardín de piedras. Mira, okay. Yo voy muy seguido a Tecali, donde encuentro
que estos los que son prácticamente orfebres, estos artesanos de la piedra, que desde la época prehispánica ya tienen esa tradición, le encuentran el alma a la piedra y se la sacan, mira, fíjate. Entonces, sí, Eso está maravilloso. le brotan el alma. Mira, por ejemplo, este tigre tenía la forma y tenía las rayas del tigre. Y entonces el artesano lo único que hizo fue hacer hablar interesante, ¿no? El definitivamente diálogo que tienen con cada piedra. Claro, ¿no? mira, por ejemplo, este caracol, si te das cuenta, esas rayas parecen como cuando Flash va corriendo, pero al mismo tiempo está detenido, ¿no? Claro. Lo que es el caminar de un caracol. ¿Sí? O este pulpo, por ejemplo, mira. Aquí el artesano vio en esta piedra que aquí había un pulpo. Y dijo, no, pues esta piedra tiene el alma de un pulpo, y le sacó el alma. Entonces, ahora, las cosas tienen alma también, ¿verdad? Y cuando nos fundimos con las cosas, con las flores, con los árboles, entonces recobramos el alma universal, el anima mundi. Y es cuando alcanzamos lo divino. O por ejemplo, mira esta pieza. Como vitral natural. Imagínate, esto tiene decenas de miles de millones de años. Wow. ¿Sabes qué es esto? Sí, es un mar fosilizado, son conchas prensadas por el peso de la eternidad. Todas estas son conchas. Entonces, lo que fueron estos caracoles pasan acá. Mira. Ahora, por ejemplo, hay artesanos maravillosos, por ejemplo, aquí, si tú te das cuenta, esto posiblemente es un hongo fosilizado, y mira, y entonces hizo un honguito, ¿no? Esto no funcionó, quién sabe, se tapó, y entonces hay que destaparla, pero por ejemplo, esto es como, los artesanos lo vieron como un cubo de hielo, y entonces ahí salía el agua. Sí, gotea, como si se estuviera derritiendo el hielo. O por ejemplo, mira acá puedes ver más claramente cómo está el mar y las conchas prensadas en este vitral. Mira. Claro. Bueno, en la noche es cuando se proyecta. Sí, aparece todo. Y entonces, mira, todas estas piedras, pues son las piedras del lugar, ¿no? Claro. Para los japoneses las piedras son dioses. Entonces ya, como te digo, cuando yo comencé a escribir la poesía y las hadas, trataba de entender justamente esta conexión entre las plantas y el alma, entre el mundo enteogénico y la lengua y la poesía, pues entonces me empezaron a aparecer hadas. Me salían hadas por donde quiera, me regalaban hadas por donde quiera. Entonces así comencé la colección de hadas. Mira, estas hadas. Esta es una hada con colibrí. Mira, ahí está el colibrí con el hada. Esta fue la primera hada que yo me encontré ahí abandonada en un vivero. Ya nadie la compraba. Antes las hacían así de yeso. Hasta llegar a estas estas son ya muy finas y muy caras. Son hechas con hueso y un pegamento especial. Y entonces, bueno, pues... Nos sentamos un ratito, ¿qué te parece, Víctor? Así comenzó esta colección. Y después ya comenzó cuando... porque ahorita en estos momentos tengo un libro que está dedicado completamente al colibrí. Porque te he de decir que gracias a este jardín, muchas especies de colibríes sobreviven. Si no, ya se hubieran muerto. Wow. Así es que de alguna manera me siento un pequeño dios, ¿no? Que bueno, es una paradoja, porque los colibríes han, digamos, no solamente sobrevivido,
sino que han crecido en número. Y porque cuando tú les pones el agua con azúcar o con miel, finalmente lo estás envenenando y es muy difícil de mantenerlos limpios, si no se mueren. Uh-huh. Y entonces lo que ellos quieren son flores. Y es cuando mejor se desarrolla. Así es que comenzó ahora un diálogo con el colibrí, ya tiene tiempo también, y el colibrí, pues, como tú sabes, es el mensajero, por un lado, de los muertos y por otro lado de los dioses, ¿no? Es como nuestro Hermes. Claro. Y pues aquí yo cuando estoy sembrando una planta o cuando estoy ahí, pues en contemplación con el jardín, pues llegan los colibríes y se me acercan todo. Y entonces yo digo, bueno, pues se darán cuenta que yo mantengo su hábitat. O por ejemplo, también siembro plantas que tienen una simbiosis especial con determinado tipo de especies de mariposas, ¿no? Uh-huh. Luego cuando empiezan a nacer las mariposas, y a veces, por ejemplo, algunas se caen porque están muy débiles de las alas, como si fueran las jirafas esas que acaban de nacer y apenas se pueden parar. Entonces, yo luego las tomo y las pongo en su lugar. Bueno, digamos, al cabo de 2 semanas, salgo inmediatamente, tomo mi café y salgo a ver el jardín. A darle los buenos días a ver el jardín. Y ya es algo inconsciente, ¿no? Y pues, ahí comienza un poema. Pero, por ejemplo, ya llego y esas mariposas me comienzan a bailar alrededor como si me reconocieran. Como si se alegraran de verme, ¿no? Y se me forma como una especie de anillo de Saturno, bailándome y danzándome. Así es que todo el año hay mariposas en este jardín. También gracias a las plantas, ¿no? Con las que hacen simbiosis. Y también, pues, es un jardín que yo no puedo cuidar todo el tiempo. Y entonces, pues, las plantas se van adaptando y es un jardín de plantas sobrevivientes también. Porque he tenido unas flores exquisitas, maravillosas, pero luego, por más que las cuidas, pues, no se sostienen, ¿no? Sí. Y además, pues, yo en un poema digo que las plantas son como las mujeres, ¿no? Porque a veces tú no les haces caso y te quieren un montón, o les haces o las tratas con mucho cariño, te les das todo lo que puedes y simplemente no funciona, ¿no? Es una relación apasionada, sin duda alguna. Sí, y así las plantas, de pronto tú las siembras en un lugar y les encanta y resisten todo, ¿no? Hay unas plantas. Les gustó, se dice, ¿no? Sí, hay unas plantas con una enorme resiliencia, uh-huh, que desafía a la muerte, ¿no? Que son las más gigantescas. Luego te las puedo enseñar, ¿no? Oye, Víctor, aprovechando que estamos acá, ¿nos quieres leer un poema, un par de poemas? ¿Cómo no? Un poco para ver, para que nuestra audiencia, la gente que nos está viendo, pueda conocer tu poesía. ¿Cómo no? Con todo gusto. Bueno, voy a leer otro que no sea el de Orfeo Eurídice. Ya hicimos referencia a él. Ya hicimos referencia. Bueno. Vamos a ver. Entonces, estos tienen relación con la estación que estamos viviendo. Cuando las flores sueñan, es el invierno. Por eso nieva. Una capa muy fina de palabras del silencio. Será el silicio que embellezca el rostro de la tierra. Cuando las flores caen, por su ligero peso, es el otoño, dejando un rastro rojo y oro en su viaje hacia el Hades. Cuando las flores despiertan, con los primeros sonidos de la luz, es primavera.
El huevo cósmico se rompe con la crisálida de ese cristal estelar, el telar esplendoroso de Ariadna. Cuando las flores vuelan es el verano. Caigan, sueñen o vuelen, las flores son mariposas, las estaciones su metamorfosis. Nuestras vidas son esas mariposas que en las vidrieras del infinito de nuestros ojos pueden volar. Las estaciones. Las estaciones no se interesan por las fechas, y la música del reloj de las constelaciones es compleja. Así los floripondios adelantan la primavera, lo que agradecen los colibríes. Flor y pon Dios, la luz de los campanarios, el sonido luminoso de la música solar de oro. Flor, y pon Dios tu voz celeste aquí en la tierra para recogerla en mis manos y lavarme el rostro del oscuro polvo. El jardín reposa. El jardín reposa. No hay milagros, aunque en sí el jardín ya es un milagro. Y Perséfone regresa poco a poco en forma de crisálida inicial, o en las flores que empiezan a pintarse en el ciruelo y el durazno. La exactitud del ciclo es el milagro, el mismo rostro con distintos semblantes, según la estación sagrada. Es la permanencia, la inmanencia. Nada se mueve en lo profundo del corazón. Solo las nubes apenas. Nada cambia en esencia. Solo alguna mariposa despistada entre las estaciones que hace que en lo inmóvil y lo eterno tenga viento. Poemas de la temporada, ¿no? Poemas de esta temporada. ¿Otro más? Otro más y hacemos Bueno. el recorrido para que nos termines de platicar. Muy bien. La historia. La historia es una pira de pirámides ardiendo, velas de veleros consumidas por la lumbre de los días y de sus soles. Solo dura un segundo de la eternidad. Las olas son solo el testimonio de que todas las náufragas palabras de todas las lenguas encontradas, perdidas o vivas, que recalan en la playa, se ahogaron en la nada, en el deslumbramiento de la orilla. ¿Y todo para qué? Para que finamente, comprendas el sentido verdadero, como el mar, cómo amar, cómo las olas una tras otra, sin pausa, en una cabalgata, una carga permanente de caballos blancos con espuma en la boca, poseidones, poseídos, hilan el tiempo, tejen la eternidad. La tela de oro de la playa, el color celeste del trono y el dorado del trueno, y permanecen para siempre, sembrando su escritura lunar y solar, sus huellas astrales en el pergamino luminoso u oscuro de la arena, fraguan relojes con el vidrio del aire, transparente, con la gravedad de los granos de estrellas doradas, de las letras grabadas en el cristal del firmamento. Caracolas con secretos manuscritos que dictan al oído las palabras del éter de la eternidad, graves y dulces, profundos ecos de astros y planetas, y extendiendo sus alas, las olas, Pegasos con trotes y pasos del aire, fertilizan su fe en las montañas, la certeza de la lluvia del ser, del conocer, la conciencia, con espíritu y alma, la completa conciencia, la de hieros y eros, la del hierro, del candente hierro, la del viento, naval, el vendaval sin venda, sin naval, el austro de astros al corazón que sana. Maravilloso. Bueno, pues eso es Un poco, ¿este es el más reciente de tus libros? el más reciente, como te digo, después del libro del polen, que era simplemente
el dictado que yo tomaba cuando se conectaba la estrella con la flor. Entonces ya vino, digamos, la figura de Perséfone, que es Core, que pues se veía claramente cómo Perséfone caminaba en el jardín a través de las estaciones. Y entonces escribí este libro que es Coro de Coro en el Jardín, que dio lugar ya posteriormente a un paso más audaz, que es el que provocó, digamos, el asombro de ciertas personas o el enojo, que es ya sentir que en realidad el jardín es Orfeo. Claro. Y, Oye, ¿cómo y que, que es Orfeo y su eternidad la que está volviéndonos a mandar ese mensaje que tú dices, que ahora la biología está tratando de entender. Bueno, de que entendamos, ¿no? La biología. De que algunos que están cerrados a la imaginación. Es que ese es el tema, ¿no? Que hemos cerrado esa puerta durante mucho tiempo, ¿no? Así es. Y que es parte de lo mismo. Y ahorita que estabas leyendo precisamente estos poemas, me vinieron a la mente tus primeros poemas, ¿no? Que, digamos, en otra ruta, buscando precisamente este diálogo con la raíz, con los zapotecas, ahorita en otra perspectiva. Pero finalmente estamos en la búsqueda de lo mismo, ¿no? Sí, bueno, fíjate que yo tuve una infancia muy especial, doblemente especial. Por un lado, viví en un barrio mágico, lleno de fantasmas y de leyendas, en donde todos los compañeros que me acabo de encontrar, otra sincronicidad, cuando yo me encuentro a los compañeros, bueno, me encuentran, que me andaban buscando, pero como yo soy Víctor Manuel Contreras y me decían Manuelito, pues no me encontraban por Víctor Toledo, ¿no? Claro. Entonces me encuentran y me meten al WhatsApp de los muchachos del barrio, ¿no? Y justamente estaba yo publicando Sonido de Gardenias. Que hace referencia, ¿no? Que hace referencia a esa infancia de ese barrio, que era un barrio porfiriano, maravilloso, quizá el barrio más esplendoroso porfiriano de todos, porque es un barrio que reunía 4 estaciones, la estación del Huatusquito, del Istmo, del Mexicano y del Meridiano. Entonces iban a todo el centro y a todo el sureste del país. Y los primeros los primeros constructores de puentes y de las vías de un ferrocarril fueron unos ingleses. Y estos ingleses, pues, hicieron una casa, una mansión tipo inglesa, pero tropical, de puro cedro y bambú. Esta casa mi abuelo la ganó a la baraja, porque mi abuelo era bueno. Bueno, mi abuelo era un típico charro, jarocho, ¿no? Mexicano. Entonces tenía 5 esposas, pero a cada esposa le ponían su casa, ¿no? Y era el dueño, era el cacique de Fortín. Poco después me enteré que el cacique se llama Sonido de Gardenias porque mi abuelo es el que trae las gardenias a México. Wow. Y primero son... Oye, viene ahí entonces en el ADN el tema de... Claro, sí. Mi abuelo tenía piñares inmensos, era floricultor, y como te digo, era cacique. Y entonces fue a España a traer las gardenias de Andalucía, pero las gardenias vienen del África. Pero ellas se habían aclimatado en Andalucía. Y entonces se aclimataron maravillosamente en Córdoba. Y entonces por ahí pasa, creo que fue Obregón, pasa Obregón por Fortín, y entonces Fortín se comenzó a mantener de la venta de gardenias que se vendían en cunas de plátano, ¿no? Ahí enterradas, el plátano pues le servía el jugo del tronco, de alimento.
Y entonces Obregón dijo, bueno, se llamaba Fortín nada más, pero dijo, esto es Fortín de las Flores. Y entonces, pues ese nombre fue por eso, pero como te digo, había esa casa era del siglo XIX y entonces, pues estaba llena de fantasmas. Entonces yo me crié con puros fantasmas y chaneques y para mí era lo más natural, pero después me enteré que para todos los del barrio, como era un barrio porfiriano lleno de casas ruinosas o viejísimas, pues todo el mundo convivía con eso, ¿no? No era yo el único loquito. Y bueno, eso por un lado. Eran parte de los integrantes del barrio, ¿no? Era lo natural. En mi casa estaba el Charro Negro, estaba la Llorona, etc. Y la otra, notoriedad es que mi mamá había sido raptada, entre comillas, por mi papá. Entonces mi mamá era tehuana, de Iztaltepec. Y entonces pues no sabía hablar español. No. Y mi papá la llevó a esa casa, pero la pobre pues reencarnó a Penélope porque mi papá pues se la pasaba viajando y explorando, era cazador y fundó los transportes del sureste. Fueron los primeros transportes que abrieron las rutas hacia el sureste y por ahí ellos fueron los primeros descubridores de las cabezas olmecas, etcétera, cuando abrieron las brechas. Y entonces mi pobre mamá pues vivía sola. Y yo fui el primogénito después de 2 intentos natalicios fallidos, pero mi mamá no sabía hablar español, como te digo, y entonces mi primera lengua fue el zapoteco, el Dizhezá. Pero además, mi mamá fue feliz en ese barrio porque era un barrio de zapotecos. Exacto. Que eran los directores y trabajadores del tren del Istmo de Tehuantepec, de la estación del Istmo. Claro. Así que ahí todos hablaban zapoteco. Y de todos lados. Sí, de Salina Cruz, puros tecos, ¿no? Sí. Puros tecos. Entonces, pues todos hablaban zapoteco. Entonces, yo, súper bien. Sí, pues yo crecí con eso, ¿no? Claro. Con esa doble identidad, la del zapoteco y la del cordobés, que en ese tiempo era un cordobés que leía mucho. A Córdoba le decían la Atenas veracruzana. Sí, claro. Y entonces yo creo que proporcionalmente, digamos por número de habitantes, no hay otro lugar que haya donde hayan nacido más poetas importantes en México, ¿no? Entonces proporcionalmente es una playa de grandes poetas. Jorge podríamos pensar que Jorge Chiapas, Cuesta, no, más Córdoba. Digo, bueno, sí, en una ciudad de 50,000 habitantes, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, pues imagínate, Emilio Carballido, Jorge Cuesta, Rubén Bonifaz Nuño. Pero ¿sabes qué es lo más notorio? Que todos nacieron en la misma calle. Qué decía, que era el ombligo de la ciudad, ¿no? Que era la avenida 11 que llegaba al centro, ¿no? Y entonces ahí por ahí yo vivía enfrente más bien mediaba un palacio Art Deco, que todavía existe, aunque ya en ruina, de una manzana, y entre la casa inglesa de mis abuelos y la casa típica cordobesa, pues sí, de los Carballido, mediaba ese palacio. Luego seguías por esa avenida y ya llegabas a la casa de Jorge Cuesta, que es ahora la Biblioteca Municipal Jorge Cuesta, y luego ya seguías y una cuadra más arriba estaba la casa donde posiblemente nació y creció en sus primeros años Rubén Bonifaz Nuño, cuyo padre era el telegrafista. Wow. Pero toda esa calle estaba llena de poetas, de poetas más o menos, unos más notorios que otros, ¿verdad? Sí. Pero y que de alguna forma se conocieron todos, ¿no?
De alguna forma, ¿no? Sí. De alguna forma. Oye, Víctor, ¿qué te y- parece si continuamos con Sí, el cómo no. recorrido? Perdón, entonces, pues esa tradición de la poesía la heredé porque Desde las dos vías, era ¿eh? muy importante la enseñanza de la poesía en la Hay que primaria llevar unos en libros para que Córdoba. podamos cerrar con un poema, ¿qué te parece? Sí, cómo no. Venga. Entonces así era una infancia totalmente poética. Sí. Entonces ahí todo el mundo era poeta desde el de tránsito que dirigía el tráfico en un pedestal de madera en el centro, pero lo dirigía con versos rimados, ¿no? ¡Qué maravilla! Y hasta el cobrador de impuestos, que era Sánchez Arévalo, que era un sonetista que fue presidente municipal. Pero ese era el poeta más famoso, porque los grandes poetas pues no eran tan famosos, porque estaba Jorge Cuesta, era el Loco Cuesta, ¿no? Entonces todo el mundo lo tenía así como un loco completamente, pues sí actuaba como loco, la verdad. Y el otro era el hijo del telegrafista, Rubén Bonifaz Nuño, ¿no? Pero el poeta famoso era León Sánchez Arévalo, que era pues un poeta menor, ¿no? Comparación de... Pero muy famoso. Pero muy famoso, pero lo que te quiero decir es que se cultivaba mucho la poesía, nos enseñaban a grandes poetas, leíamos mucha poesía y había muchos concursos de poesía. Al interior y hacia afuera. Sí, Qué sí. maravilla. Entonces era Córdoba una ciudad muy, muy poética, ¿no? Bueno, y además Y un muy- excelente clima para Y la muy poesía. libresca. Entonces, por ejemplo, el descubridor de Jorge Cuesta, uno de los descubridores fue un erudito, Miguel Capistrán, que después fue gran amigo mío, y él conservó su rancho, que estaba bajito de Córdoba, que era espero que todavía exista, o por lo menos una parte, la selva alta más al norte del planeta. Imagínate, entonces, pues claro, la poesía o la gran poesía cordobesa es la voz de la naturaleza. Por supuesto. Entonces decía Bachelard que el matrimonio más importante de la poesía es el del agua y del sol, ¿no? Y entonces ahí había mucha agua, era la mayor cantidad de De agua. de hidrógeno del estado de Veracruz, imagínate, más que en Jalapa o esas zonas banderillas. Sí, la humedad es Era mayor. el elemento del lugar. Era ¿no? mayor. Por ejemplo, Rafael Delgado cuenta en una novelita fabulosa que no sé si la has leído, pero si no te la recomiendo, se llama La historia de un chisme. Porque por otro lado, como llovía 4 meses seguidos, día y noche en Córdoba, pues ¿qué hacías? Pues leer, no había televisión, no había Claro, claro. y había mucho dinero. Por otro lado, ahí está Hermes, ¿no? Porque en realidad el padre de la poesía es Hermes, Claro. no Apolo. No. Apolo es al que le da la estafeta a Zeus, pero bueno, es otra historia. Pero Hermes es el padre de la poesía, el que crea la lira y que crea el canto, ¿no? Pero al mismo tiempo es el dios de los límites, ¿no? Es el único que puede comunicar al inframundo, al mundo humano y al mundo celeste. Y eso es lo que es la poesía. Claro. Y de ahí se convierte en Mercurio, pues el dios del comercio con los romanos que todo lo pervierten, como ya vimos en mi primer poema, ¿no? Pero esa gran riqueza, la riqueza que venía del café y del azúcar, y después de las industrias de caña, convirtió a Córdoba en la ciudad más rica proporcionalmente de México. De tal manera que los ricos pues iban a surtirse de libros a Francia, a España, y entonces las casas pues eran bibliotecas enormes,
Y cuando se les acababa, en cuanto amainaba, escampaba la lluvia, corrían, ¿no? por A más la libros, otra ¿no? casa a intercambiar libros, ¿no? Y pues no faltaba el chisme, por supuesto, el cafecito y el chisme. De paso. De paso, yo viví esa época encerrado 4 meses, día y noche lloviendo, ¿no? Pues ¿qué hacías? Pues leer. Leer, ¿verdad? Y tomar cafecito, Y ¿no? tomar café, el café estimula el habla, Claro. porque el café tiene un hongo Ujú. que estimula la poesía. Qué Y, maravilla. y el café es el que dice Terence McKenna, el que en realidad ideó las revoluciones, porque las revoluciones se hicieron en los cafés Sí, de Europa, ¿no? Claro. Sobre todo en lo que era la capital de Prusia, ¿cómo se llamaba? Bueno, se me va ahorita, pero digamos que era la capital de la cultura más importante. Ahí llegaba Lenin, Claro. ahí llegaban los grandes padres de la psicología, etcétera, ¿no? Y todo eran discusiones, ¿verdad? Qué maravilla. Y entonces, pues todo Todos era estos elementos se todo era juntaron, por ¿no? el café, porque ahí nacieron las cafeterías. Y entonces el café estimuló el habla y estimuló, dice Maquina, las revoluciones, ¿no? Y pues en Córdoba pues nacían poetas por todos lados, ¿no? Ah, sí. Como si Te fueran- brotaban, te como brotaban. si fueran hongos. Oye, Mira, Víctor, se nos imagínate está acabando el tiempo. de Rafael Delgado, Ujú. que era un gran poeta, fíjate. Sí. Se conoce como Como novelista, novelista. pero no, era un gran poeta. Wow. Entonces, hay que, por ejemplo, leer a Rafael Delgado. Sí. Se puede hacer una gran antología de la poesía cordobesa, ¿no? Sí. Hay poetas maravillosos desconocidos, que hay que recuperar. Víctor, pues ya se nos está acabando el tiempo. Gracias por la invitación Bueno, a tu pues. jardín, pero leemos un poema Ah, para sí. cerrar, ¿qué te Sí, parece? cómo no, vamos a ver. A ver, nos saltamos acá Nos y sentamos. cerramos con algún poema que nos quieras compartir. Vamos a ver, nada más que tengan paciencia, porque yo señalé muchos poemas. Bueno, que es cortito. Y lo pensé para ustedes, Gracias. para ti y tu novia. ¿Ya es tu esposa o es tu novia? Es mi novia, es mi novia. Ah, todavía falta dar el paso. Todavía la doncella. Muy bien. Voy a... Swedenborg se pronuncia en español Swedenborg, ¿no? Pero en sueco se pronuncia Swedenborg. Así es que, bueno. Más allá de Swedenborg, un ángel con alas cuadradas pero limpias. Más allá de Blake, un demonio bondadoso y sano, la belleza de la sincronicidad de la belleza. Más allá de la fe y de su realización, verdadera en caridad, más allá de la cólera del león como la sabiduría de Dios y del pensamiento de la inmensidad, más allá de la razón y la intuición, del cielo y del infierno, la certeza afortunada y pura del amor, la sincronía mayor. Así es, wow. Pues con eso cerramos, Víctor. Muchísimas gracias por invitarnos Gracias a ustedes. esta tarde aquí a tu jardín cósmico Encantado. y gracias por platicar gran parte de tu vida, gran parte de lo que significa tu poética. Bueno, pues se quedan muchas cosas cortas, Sí, ¿no? se queda Pero, pendiente, pero nos echamos ahí y, dos bueno, buenos segmentos. Sí, ya después de un tiempecito ya no me quedo tan neurótico, ¿no? que es el problema de este arte, ¿no? Claro. Que es el arte del instante. Así es. Pero bueno, pues hay que, por bien de la poesía y de la cultura y del regreso del espíritu, porque estamos en la época en donde este reino de la muerte está muriendo, pero podemos entrar a un reino de una vida mayor, a un reino de una luz más alta, y ese papel lo está jugando la cultura y pienso yo que en el lenguaje, sobre todo la poesía. Pero la cultura es fundamental Claro. para que este
para que no solamente sobreviva este mundo y su naturaleza, sino que podamos, digamos, ya entrar a otra etapa más alta de la vida. humanidad. Así es. Gracias, Víctor. Sí, gracias. Muchas gracias a todo el equipo de TV Boab y gracias a todas y a todos los que nos están siguiendo en las distintas plataformas. Vamos a un corte y regresamos. Mira, el chismoso de mi gato siempre está. Ahí está, a ver si lo pueden enfocar.